las enfermedades o patologías que hemos visto hasta la fecha, todas, culminan en esto, en una enfermedad renal crónica, si no se les da un tratamiento. Hemos visto lupus, diabetes, hipertensión vascular, infecciones urinarias, necróticos, críticos. Todas esas patologías pueden culminar en esto. Y muchas otras. Entonces, ¿cómo se define la enfermedad renal crónica? Para su definición se toma en cuenta dos parámetros muy importantes. Uno, el filtrado glomerular. Dos, tiempo. Para hablar de enfermedad renal crónica, el tiempo que tiene que transcurrir son 3 meses. Antes de los 3 meses se denomina agudo, después de los 3 meses se denomina crónico. Otro componente muy importante es el filtrado glomerular. Para la definición de enfermedad renal crónica se toma una tasa de filtrado glomerular menor o igual a 60 milímetros por minuto, 1.73 metro cuadrado. Pero existen unas consideraciones en las cuales también se tiene que tomar otros parámetros. Por ejemplo, la presencia de proteinuria es un marcador de daño renal crónico. Anomalías en el sedimento, o sea, presencia de sangre. Anomalías en los electrolitos secundarios debidos a alteraciones en el túbulo renal. Si se realiza una biopsia, se puede evidenciar la presencia de fibrosis, que también es un dato de marcador crónico. Y también podemos ver anomalías estructurales detectadas en las pruebas de imagen. Por ejemplo, una malformación renal se curará en 3 meses. Probablemente el individuo viva con esa malformación de por vida. Entonces, anomalías en las pruebas de imagen. O son individuos que ya fueron trasplantados. Pues esos ya tienen enfermedad renal crónica. Todas estas consideraciones tienen que ser tomadas. ¿Por qué? Por ejemplo, más adelante vamos a ver los diferentes estadios de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Por ejemplo, la enfermedad renal crónica, estadio 1, tiene una tasa de filtrado glomerular mayor a 90. No entra aquí, ¿verdad? En el cual dice en la definición filtrado glomerular menor a 60. Pero tiene malformación que interviene en las alteraciones estructurales se puede encontrar. Esto es muy común, sobre todo esto de las malformaciones en edad pediátrica. Ya los niños, durante la etapa prenatal, en sus controles obstétricos de la madre, se puede detectar las malformaciones, ¿verdad? Y se puede dar terapéuticas mucho más tempranas. Esa malformación, independientemente que nazca o tenga 15 años, va a seguir. La enfermedad renal crónica, según la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud y Deportes de Estados Unidos, refieren que afecta al 10% de toda la población mundial. Entonces es un problema muy serio y muy grave. Y miren, dependiendo a la enfermedad también varía la prevalencia. Hoy en día la incidencia y prevalencia de la diabetes está muy alta. Paciente con diabetes tipo 2 es responsable de casi el 50% de que desarrollen enfermedad renal crónica. Pacientes hipertensos, responsable del 30% de enfermedad renal crónica. Y miren, la obesidad contribuye con un 17% de los pacientes que desarrollen enfermedad renal crónica. ¿Esto debido a qué? Porque recuerden, la diabetes no duele, la hipertensión no duele, tampoco la obesidad. Entonces, como no duele, no se acude al médico.
y hacemos nuestra vida cotidiana de manera continua. Y ya en etapas avanzadas, recién se acude al médico. Porque ahorita, actualmente, en nuestro medio, no sabemos cuántos individuos tienen estos problemas y están caminando entre nosotros. La importancia de esto es que la enfermedad renal crónica favorece al desarrollo de una muerte prematura. O sea, se mueren mucho más antes. Aparte de que se mueren mucho más antes, tienen años vividos asociados a discapacidad. Son individuos que dependen de otra tercera persona, porque generalmente las personas de tercera edad mayores de 60 años ya no hacen las cosas solas, dependen de alguien que los lleve hacia el hospital, a su unidad de hemodiálisis, que alguien les dé de comer. Y eso han debido ver pues, las unidades de hemodiálisis SILAN, donde ¿quién trae a pacientes de la un familiar? En la mayoría de los casos. ¿Y cómo vienen algunos? Algunos vienen en silla de ruedas. Discapacidad. ¿Trabajan? No trabajan. Entonces, es un problema muy grave. ¿Y esto debido a qué es? No diagnosticados. O se detiene o se detecta tardíamente, en el cual ya no se puede hacer. El manejo inadecuado también de la diabetes. Se le da el manejo al paciente, pero pues como hay tanta propaganda en la tele, ¿verdad? Que tome esto, se va a curar de la diabetes, que el vecino dijo que este medicamento tómese, y así sucesivamente el tratamiento que tenía que recibir, no lo toma. Y pasan los años. Y vuelve con nosotros en etapas ya tardías, donde no podemos hacer nada. Y lo mismo pasa con la hipertensión. Pero lo que sí podemos modificar son hay factores de riesgo que podemos modificar. Y hay factores de riesgo que no se va a poder modificar. Por ejemplo, las infecciones se tiene que diagnosticar de manera temprana, oportuna y dar un tratamiento adecuado. Diabetes, un control, seguimiento y educación, tanto a la familia y al paciente. Hipertensión, pues primero hay que aprender a tomar la presión arterial, ¿verdad? Para diagnosticar, ¿verdad? Tabaquismo, pues tendrá que dejar de fumar. Respecto al alcohol, hace referencia sobre todo a la ingesta de grandes cantidades, ¿no? En pequeñas cantidades tiene efectos benéficos para el cuerpo. Analgésicos. Antes de ir al médico, cuando tenemos una dolencia, ¿qué hacemos? Vamos a la farmacia, ¿verdad? Todos, en algún momento hemos hecho. Tomamos lo que nos indica. Y en la mayoría de los casos, ¿qué nos indica? AINES. ¿Verdad? Entonces, hay que tener uso precavido de los medicamentos como son los AINES. Porque estos medicamentos sí te pueden llevar a una insuficiencia renal crónica terminal. La obesidad, el ejercicio y los factores como la proteinuria, dislipidemia y anemia se puede dar manejo. Un medicamento o varios medicamentos. Pero existen cosas que no podemos modificar. Por ejemplo, el género. Se sabe actualmente que esta enfermedad afecta más a los hombres y en menor proporción a las mujeres. Y eso se han debido dar cuenta cuando ven pacientes que vienen a dializar, hay más hombres, hay menos mujeres. Lastimosamente eso no se puede modificar. Edad. Individuos de los extremos de la vida, más riesgo. ¿Por qué? Porque son más propensos a deshidratarse, son mucho más largos y somos más propensos ya a enfermedades. Individuo que tenga descendencia afroamericana, pues tiene muchas mutaciones genéticas que le predisponen a desarrollar enfermedades como hipertensión y otras que favorecerán el desarrollo de enfermedad renal crónica. Antecedentes en la familia.
alguien que tenga enfermedad renal crónica, eso no se va a poder cambiar. Y bajo peso al nacer, ¿no? Y actualmente ya gracias a las incubadoras del avance tecnológico, pues nacen bebés de 1 kilo, 1,5 kilos. Pero la desventaja de estos niños es que la cantidad de nefronas que tienen ellos es menos. Entonces, van a desarrollar enfermedad renal crónica alrededor de 30, 40 años, ¿no? Y también existen los factores de riesgo perpetuadores. Cuando vimos diabetes, hipertensión, lupus, ¿qué se manifestaban todos? Proteinúrica. La presencia de proteínas en la orina es mala. ¿Por qué? Porque genera una inflamación continua del glomérulo renal. Y cuando se inflama el glomérulo, pues, va a terminar fibrosándose. Y si se fibrosa, pues el glomérulo muere. Hipertensión, también. Casi la mayoría, o casi todas las enfermedades que vivo tienen hipertensión. Alteraciones metabólicas como la hiperglicemia y la dislipidemia. Todos esos factores se pueden corregir, pero son los factores que más se observa o evidencia en pacientes con enfermedad renal crónica. Y son los factores que se deterioren más rápidamente la función renal. La etiología de la enfermedad renal crónica pues varía. En adultos, diabetes e hipertensión. Todas las salas de hemodiálisis están llenos de ese tipo de enfermedades, 80-90%. Y en unos casos encontrarán una vasculitis, una amiloidosis, otra cosa menos frecuente, pero también se encuentra. ¿Ya? En los niños, los más comunes son las malformaciones renales y enfermedades del glomérulo, como el nefrótico, nefrito. Y entre los otros también están las vasculitis y otras entidades patológicas. Para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica se toman varios parámetros. No solamente se toma un marcador, se toman varios, 2 a 3. Y mientras más marcadores tengan, mejor. Uno de los marcadores que casi todos utilizamos de manera rutinaria son los niveles de creatinina. A todos les pedimos creatinina. Pero esta creatinina pues no es un marcador muy fiable, no es muy sensible, porque solamente se eleva cuando el daño renal ya es muy severo. Por ejemplo, normalmente los seres humanos tenemos 2 riñones y digamos que por una X causa el riñón izquierdo disfunciona y pues pierde su capacidad funcional. Entonces, ¿qué hace el riñón? Crecer y normalizar los niveles de creatinina. Y puede vivir así como un riñón de por vida, ¿verdad? Entonces, por eso no es muy sensible, a menos que el daño renal sea severo o grave. En otro caso, no sé. Pero de la creatinina sérica sacamos el filtrado glomerular, que existen 1000 fórmulas. ¿Todas sirven? Sí. Ya el filtrado glomerular nos da un dato un poco más preciso de cómo está la funcionalidad del riñón. Y existen varios, ¿no? Han debido verlas. Por ejemplo, el CDKM, que está recomendado sobre todo en individuos de 18 a 59 años, el MDR en individuos mayores de 60 años, pero de todas esas fórmulas que existen, refieren que el CKD-EPI es la mejor, porque predice de forma precisa el pronóstico. Por eso en la mayoría de las unidades han debido ver que utilizan esto. Pero también existe esta, ¿no? El CORCOR. Este CORCOR sobre todo nos sirve para predecir la mortalidad del paciente que desarrolla enfermedad renal crónica. Y existen todas estas ecuaciones, ¿no? Todas son válidas, ¿ya? Dependiendo a lo que uno busca. Pueden utilizar la que guste, pero la recomendada es esta, el CKD, pero pueden utilizarla en cualquier. Entonces ya tenemos 2 marcadores, ¿no? La creatinina, el filtrado glomerular
Y otro marcador muy importante es la presencia de proteinuria o albuminuria. Algunos hospitales tienen laboratorios que puedan sacar la albuminuria, otros no, pero sí todos tienen para sacar la proteinuria. Bien. La albumina urinaria mejora la sensibilidad para la detección temprana y el manejo de la enfermedad renal. Y ya vimos que todas las enfermedades renales se manifiestan albuminuria o proteinuria. Permite la detección también de enfermedades glomerulares asociadas a enfermedades sistémicas como hipertensión, diabetes, lupus y otras entidades. Y se recomienda utilizar principalmente la relación cociente albúmina-creatinina para la evaluación inicial. Y dependiendo a los valores que salgan en el coeficiente, hay parámetros normales, ¿no? La A1, la normal, que es igual a menor a 30 miligramos sobre gramo. La A2, que es el aumento moderado, que es de 30 a 299 miligramos sobre gramo. Y la grave, que es mayor a 300 miligramos sobre gramo. Para sacar el coeficiente de albúmina-creatinina es un procedimiento muy sencillo. Solamente divide albúmina urinaria dividido entre la creatinina C. Y dependiendo del valor que le salga, pues lo encajan en una de las casillas. Pero la recomendación es que mientras mayor el albuminuria o proteinuria, peor el pronóstico o mayor deterioro. Otro parámetro muy importante para establecer el diagnóstico de la enfermedad renal crónica son los estudios de imagen. Y de estos, el más económico y más accesible, de ecografía renal y de vía urinaria. Todo paciente que viene con problemas renal, se le pide, es el estudio inicial. Y nos va a ayudar a diferenciar de una enfermedad renal terminal o crónica de un daño renal agudo. Por ejemplo, si vemos unos riñones grandes, ¿qué nos van a sugerir? Que el proceso es agudo, que está empezando. Si vemos unos riñones pequeños en la ecografía, ya es crónico. ¿Quién sabe de cuándo? Pero ya es crónico. ¿Y qué nos ayuda a ver? Permite localizar dónde están los riñones, su anatomía, si son 2 o 3, nos permite medir el grosor de la cortical y ver también si tiene alguna malformación. Entonces nos sirve de mucho la ecografía. Cuando se tiene ya el diagnóstico de enfermedad renal crónica, también se puede solicitar de manera continua la ecografía, sobre todo cuando la progresión de la enfermedad renal crónica está muy acelerada. Hay presencia de sangre en la orina, datos de obstrucción de vía urinaria, antecedentes en la familia que tengan riñones poliquísticos, individuos que tengan menor a 30 milímetros minuto de 1.73 metros cuadrados de filtrado glomerular y para la realización de una biopsia renal. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué tenemos? Creatinina, filtrado, albuminuria y estudios de imagen. Mientras más estudios se tenga, mejor. Aumenta la sensibilidad para el diagnóstico. ¿Ya? Y ya dependiendo de eso, una vez ya hecho el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, el siguiente paso es estadificar. ¿En qué estadio quiere? Puede ser que quiere en el 1 o en el 5. Y esta estadificación se basa principalmente en los niveles de filtrado glomerular. Si la tasa de filtrado glomerular del paciente con enfermedad renal crónica es mayor a 90, pues se queda en el estadio 1. Si el filtrado glomerular va de 60 a 89, se queda en estadio 2. Si la tasa de filtrado va de 45 a 59, va a estadio 3A. El estadio 3B sería con una tasa de filtrado glomerular de 30 a 40. El estadio 4 es una
tasa de filtrado glomerular de 15 a 29 y en estadio 5 una tasa de filtrado glomerular menor a 15. ¿Ya? Antes solamente había 5 estadios, actualmente se lo ha subdividido de esta manera porque el estadio 3 se denomina el estadio de punto de no retorno, porque si llega a este estadio difícilmente recupere la función renal. Cuando ya llegan a este estadio, lo único que sigue es descendiendo el filtrado glomerular de manera continua y persistente. Y para un mejor control, dijeron, lo dividiremos, lo subdividiremos. Pero también, dependiendo de los niveles de la albuminuria o proteinuria, también se los subdivide en riesgo leve, moderado. Obvio que aquellos individuos que tengan proteinuria normal o por debajo de 30 pues estarán con un riesgo bajo. Los que tienen moderada tendrán un riesgo intermedio y proteinurias elevadas tendrán riesgo muy alto. No solamente. Algo muy importante también es que dependiendo a cada estadio se tiene que dar un tratamiento. Y la mayoría de las complicaciones ocurren cuando ya están estadio 3B. Cuando empiezan estos estadios, empiezan a manifestar muchos síntomas. Y entonces hay que dar el tratamiento sintomático. ¿Y cuáles son nuestros objetivos de tratamiento? Hay que prevenir y tratar la renal. El tener una enfermedad renal crónica no significa que no pueda tener una lesión renal aguda. Puede tener, porque un paciente con enfermedad renal crónica puede tener vómito, puede tener diarrea, puede enfermarse de otras cosas. Entonces, hay que prevenir y tratarlo. Por ejemplo, si se deshidrata, hay que tratar la deshidratación. Si tiene una infección, hay que tratar la infección. Hay que enlentecer la progresión renal, o sea, disminuir la velocidad en la que se deteriora la función renal. A medida que la función renal se va deteriorando, hay alteraciones metabólicas como hipercalemia, hiponatremia, cirrosis. Entonces, hay que corregirlas. Algunos, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, se puede dar en la etapa de adolescencia, que todavía podemos crecer. Hay que favorecer que crezca, que tenga un desarrollo intelectual, psicológico, social y familiar. Y en etapas tardías, pues, prepararnos para una terapia dialítica o un trasplante renal. ¿Y cómo prevenimos el daño renal agudo? Limitar el uso de nefrodoxia. Entonces, si tu paciente tiene un cuadro de hipovolemia por cualquier causa, se sugiere temporalmente suspender dietas y diuréticos. ¿Por qué? Porque si está hipovolémico, pues va a estar hipotenso, ¿no? Si le das dietas y diuréticos, se va a hipotensar mucho más. Dijimos también que los diferentes estudios de imagen, sobre todo los estudios contrastados, como la tomografía, los estudios de imagen con gadolinium, en la resonancia, son tóxicos, ¿verdad? Neurotóxicos. Entonces, en esos casos, se tendrá que realizar medidas de protección, como ser de hidratación, uso de acetilcisteína u otras sustancias. Y miren, estos individuos también se pueden enfermar de otras cosas, como es el caso de los cánceres. A mayor edad, mayor riesgo. Y para eso se tienen que hacer preparaciones colonoscópicas, como para la limpieza intestinal, para la realización de colonoscopía. Y para eso se utiliza generalmente fosfato. Entonces hay que tratar de evitarlo, ¿no? Pero si lo requiere, pues se tendrá que hacer. Tanto la hipertensión como la proteinuria provocan daño, pérdida de los glomérulos. ¿Ya? Cuando existe pérdida de nefronas por cualquier causa, lo que ocurre es que
Existen o se activan mecanismos de compensación. Estos mecanismos de compensación activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona y específicamente el producto final es la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene como efecto vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola efferente. Cuando ocurre eso, la presión en el glomérulo sube para favorecer a que incremente el filtrado. Pero este aumento de la presión pues provoca daños en el mismo glomérulo. Si el glomérulo, digamos, funcionaba con una presión de filtración neta de 10 que dijimos, en esta subirá la presión de filtración neta a 15 o 20. Es mucho más alta. Y eso provoca daño en el endotelio y disfunción en los porocitos. Con la cual, inicialmente la proteinuria disminuye, pero posteriormente se incrementa. Y la presencia de proteínas genera inflamación en el glomérulo, en el túbulo y en el intersticio, generando lesión túbulo-intersticial. Y eso culmina en la esclerosis del glomérulo funcional. Pero al mismo tiempo también se liberan factores de crecimiento beta, activación de las prótesis y otros factores que tienen por finalidad principalmente favorecer la síntesis de componentes de la matriz extracelular, la cual favorece el desarrollo de la glomerulosclerosis. En el caso de la hipertensión arterial, el mecanismo fisiopatológico es el mismo. Tiene por finalidad incrementar la presión intraglomerular y de esa manera efectúa el daño y el daño persiste. Por eso es muy importante dar tratamiento a estos dos factores, porque la mayoría de los problemas renales cursan con estas cosas. Entonces, existen objetivos. Uno de los objetivos es mantener la presión arterial dentro de cifras normales o lo más cercano a lo normal. ¿Ya? Y para esto, ¿qué se requiere? Antihipertensivos. Y dice, fármacos de primera elección en enfermedad renal crónica e hipertensión son bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué vimos acá? Que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa. Entonces, tenemos que cortar ese sistema. ¿Y con qué cortamos? Hierbas o arroz. Alternativas, podemos utilizar bloqueadores de canales de calcio. Si tu paciente orina, pues vas a utilizar diuréticos, pero si no orina, pues no. Otras alteraciones tenemos las alteraciones metabólicas del estado ácido-base. Dijimos también que una de las funciones principales del riñón era regular el pH sanguíneo mediante la eliminación de iones de hidrógeno y retención de bicarbonato. Cuando ya hay enfermedad renal crónica, pues no se puede eliminar los iones de hidrógeno y tampoco se puede regenerar el bicarbonato. Y esto culmina en acidosis. La acidosis tiene muchos efectos a nivel sistémico. Primeramente, provoca que no crezcan los pacientes. Favorece a la pérdida de calcio a nivel óseo, osteoporosis, mayor riesgo de fracturas y aumenta el catabolismo de las proteínas. Entonces, si le falta bicarbonato, ¿qué le vamos a dar? Bicarbonato. Ya puede ser por vía oral o por vía endovenosa, dependiendo de las condiciones del individuo. ¿Ya? Y el objetivo es mantener los niveles de bicarbonato dentro de los recomendados. Unos dicen de 18 a 24, otros dicen de 20 a 26. ¿Ya? Depende mucho de dónde lo vean. Otro componente muy importante es el equilibrio hidrosalino. Y esto se dan cuenta fácil. Hay individuos que orinan
Y hay individuos que están en diálisis que no orinan. Esto es debido a que, por ejemplo, pacientes con enfermedades propias del glomérulo, como lupus neurológico, cuando existe ese proceso inflamatorio, se dañan todos los glomérulos, todos, sin excepción. Por eso dejan de orinar. Por eso los pacientes diabéticos no orinan. Pero, por ejemplo, si tienen malformaciones de la vía urinaria, no se dañan todos los glomérulos, se dañan algunos. Por eso orinan. Por eso van a encontrar que algunos orinan y no orinan. Y cuando orinan, pues el riñón ya pierde sus capacidades o sus funciones, como por ejemplo el riñón concentra la orina, pero si ya no funciona, pues ya no va a concentrar, ¿verdad? Hay pseudo o hipoaldosteronismo debido a la misma resistencia que existe en el riñón por la misma disfunción. Entonces, son individuos que orinan y pierden grandes cantidades de sólido, por eso se deshidratan. Aparte de que orinan gran cantidad, no depuran. Se empieza a retener los ácidos, se empieza a retener el potasio y hace hipercalcio. Por eso dicen, orina pero no depura. O sea, ya no limpia o ya no cumple el riñón sus funciones. Han debido escuchar ese término también en el literario. Entonces, ¿el tratamiento qué sería? Es sintomático, ¿no? Si te falta sueño, pues verás. Si estás deshidratado, pues en la inmediato le pasas agua. Y no le sacas nada y un ultrafiltrado, menos. O pues que coma todo lo que quiera, o ingiera todo el líquido que quiera. Si el potasio pues, está bajo, o pues hay que dar los suplementos. Si está acidótico, bicarbonato. Y pues si orina todavía y tiene hipercalemia, pues podemos dar diuréticos para que siga sacando la potasio. La literatura dice que en el estadio 5 de enfermedad renal crónica, los diuréticos ya no cumplen su función como medida antihipercalémica, pero sí sirven y se pueden utilizar. Otro componente muy importante, pues, de estos individuos es la presencia de anemia. La función del riñón era producir eritropoyetina, y la eritropoyetina favorecía el desarrollo de glóbulos rojos. Entonces, dependiendo si son hombres adultos y mujeres posmenopáusicas, se definirá anemia o hemoglobina menor a 3 y hemoglobina menor a 12 en mujeres premenopáusicas. Entonces, el riñón ya no produce eritropoyetina. Entonces, ¿qué se tiene que dar? Eritropoyetina. Pero recuerden que para la producción de eritrocitos en el organismo, ¿qué se necesita? Hierro. Entonces tendrán que combinar eritropoyetina más hierro. Objetivo, llegar a estos niveles de hemoglobina. Algunos requerirán una dosis más alta, otras requerirán una dosis menor. Ya eso se individualiza a cada uno. Otro problema muy importante es que estos individuos dejan de comer, porque cuando llega la enfermedad renal crónica, ¿qué le dicen? Quiten sal, no tome agua, quiten los alimentos que tienen rico en potasio. En otras palabras, le quitamos todo. Comer un alimento sin sabor debe ser feo. Pues nadie quiere comer. Entonces, y aparte de que tienen uremia de manera continua, están anoréxicos, no quieren comer, bajan de peso. Conductas anormales en la comida. Algunos solamente pican, lo distribuyen la comida, no comen. Algunos comen, reflujo gastroesofágico. La mayoría de los individuos con diabetes mellitus desarrollan algo que se denomina gastropatía diabetes, en la cual la funcionalidad del intestino de la peristalsis también disminuye.
y siempre están con reflujo, dolores abdominales, cólicos y todo eso. La mayoría son obesos, hipertensos, les ha dado ACV, muchas comorbilidades que tienen. Y a mayor comorbilidad y menor control de esas, mayor mortalidad. Nuestros pacientitos generalmente son personas de tercera edad que tienen problemas o alteraciones en la dentadura y tienen problemas en la masticación. Y no tomar agua da esa sensación de querer tomar, tienen esa sensación de querer tomar, pero no pueden. Bueno, algunos individuos por eso traen 5 litros, 6 litros, porque tienen esa necesidad. Entonces, mientras estemos sanos, tomaremos agua, ¿no? Porque después parece que no se va a poder. Y pues, por esto, tienen que asegurar un patrón de peso correcto, por lo que llaman peso cero, de manera continua, ¿no? Cada mes generalmente. Porque un mes puede que suba, porque comió, y el otro mes no comió y baja de peso. Y hay que ajustar ese peso, porque cuando hacen la diálisis, si no se ajusta ese peso, o se van hipertensos, o están hipotensos con calambres y muchas otras cosas. La nutrición, pues, varía mucho, ¿no? Dependiendo. Si eres un bebé que lacta, pues hay que seguir dando de lactar. Hay que diversificar la alimentación, con lo poco que se pueda, pues darle diversificar, no lo mismo cada día, porque se va a abusar y no va a comer. Y pues, qué difícil es, ¿no? Que él coma verdura y tú comas todo. Entonces, tiene que haber un apoyo en la familia. Ajustar la alimentación a lo que come toda la familia. Porque es lo mismo que dice, ¿no? Dijo el doctor que ya no coma sal. Sin sal, y los demás de la familia con sal. Está difícil. Y dice, si se quiere, pues hay que darle suplementos, ¿no? Ahí está el CBD y otras cosas. Si no quiere, pues son. O una gastrostomía. Y por ahí el alimento adecuado, no tenga. Rehabilitar la masticación, la dilución. El apoyo psicológico, pues, tiene que ser a todos. Todos los pacientes de enfermedad renal crónica tienen que tener apoyo psicológico, porque casi todos están con depresión o tienen una otra alteración mental. Y el tratamiento desde reflujo, ¿no? Ya sea por medidas posturales o tratamiento farmacológico. Una complicación también muy importante son las alteraciones en el metabolismo del calcio y fósforo. Metabolismo, calcio. Las alteraciones de este metabolismo pueden darte enfermedades o sea de alto remodelamiento o de bajo remodelamiento. El tratamiento en sí de esta enfermedad es dar calcio y vitamina D y mantener los niveles de calcio y fósforo dentro de los parámetros normales recomendados. Debido a esto, son lo que han visto esas deformaciones óseas. Algunos caminan cojeando, otros tienen turbaciones, pero es debido a eso, debido a las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo. Y hay un término que se denomina calcifilasis, en la cual el paciente con enfermedad renal crónica, de manera continua, los vasos sanguíneos se van calcificando y pierden esa elasticidad que tienen. Y cuando pierden eso, son individuos que están sentados, te hablan, y a los 5 minutos se mueren de carácter. Y sí ocurre, y existe todavía. El tratamiento, pues, mantenga los niveles de calcio y fósforo dentro de la normalidad, niveles de vitamina D y pH también, conseguir una tasa normal de formación y de modelación ósea, ¿no? Porque continuamente nosotros remodelamos el tejido óseo, ¿verdad? Entonces, favorecemos. Si hay hipocalcemia, pues dale calcio. Si hay hiperfosfatemia, quítale el fósforo de la alimentación
dan algún medicamento que quede el fósforo, o sea, que se pegue el fósforo y salga la popó. Por eso tenemos el carbonato de calcio, el cerebeleo y esas cosas. Y el hiperparatiroidismo secundario, pues, en enfermedades renal crónica los niveles de PTH varían dependiendo del estadio. En estadio 5 de pacientes que ya están en diálisis, normal de 200 a 300 picogramos. Y hay que mantenerlo en esos valores, ¿no? ¿Con qué? Con calcio y vitamina D. Y eso se ajusta dependiendo a lo que requiera. Algo muy importante también, esto no se ve en adultos, ¿no? Porque los adultos ya no crecen. Dejamos de crecer a los 21 años más o menos. Unos más antes, otros después. Todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, los pacientes pediátricos, son pequeños, tienen talla baja. 18 años y están viviendo con 20 o 30 años. No crecen. Debido a que todo esto, aparte de que tenemos el componente genético heredado de mamá y papá, y ya tenemos nuestra talla final, la cirrosis. La cirrosis favorece o aumenta la resistencia a la hormona de crecimiento. Si hay cirrosis, la hormona de crecimiento no actúa de manera adecuada. Si no hay hormona de crecimiento, no crecemos. Las alteraciones en el metabolismo calcio-fósforo provocan osteovisceral. Y esto se ve sobre todo en los niños con alteraciones en la forma del hueso. Se doblan, se quiebran, se fracturan de manera más acelerada. La anemia. Todo el organismo requiere oxígeno, ¿verdad? Si no tienes oxígeno y estás en una hipoxia continua, pues disminuye también la velocidad de crece. Cuando hacen hemodiálisis, sacamos todo el agua, ¿verdad? Mientras más saquemos, mejor todavía. Bueno, nos sentimos así, ¿no? Por esta depresión, también en el cuerpo necesitamos agua para vivir. Necesitamos esos electrolitos que están en el medio interno. Dijimos también, no queremos comer, ¿verdad? Todo esto influye en el crecimiento y en el desarrollo y en la aparición de los caracteres sexuales. Por eso estos pacientes han debido ver también que tienen alteraciones menstruales. Las mujeres más que todo. Las mujeres se ve que la menstruación a veces dura más y a veces se les corta. Y también debido a esto, la mayoría de las mujeres no pueden embarazarse con tanta facilidad. Pero sí pueden embarazarse con la enfermedad renal crónica, sí. Y hay casos, sí. Pero es más difícil. Debido a todas esas alteraciones que ocurren en el organismo. Y pues cuando hay eso, pues hay que alterar, corregir todas esas alteraciones. Cuando está corregido, le podemos dar hormona de crecimiento para que crezca. Y el manejo psicosocial. Casi todos los pacientes con enfermedad renal crónica están deprimidos, irritados, enojados con la vida y también enojados con la familia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un niño adolescente en el cual su padre tenía que darle el riñón, pero después se fue y nunca más apareció. Y el niño enojado, deprimido, ya sin ganas de vivir. Y es lo mismo que ocurre en los adultos, ¿no? Adulto mayor, ya en la tercera edad, ninguno de los hijos, hermanos, quiere darle un hijo. Ocurre en todos, y están ahí. Entonces uno anda decepcionado, enojado, ¿verdad? Triste, con ideas suicidas y todo eso.
Entonces, por eso tienen que tener todos el apoyo psicológico. Y lastimosamente, pues en las unidades de hemodiálisis, esto no existe. Yo lo he visto que hay. En los hospitales sí hay, pero no abastece. Pero tienen que tener su apoyo psicológico. También el apoyo de la familia, ¿no? Hay que concientizar a toda la familia de lo que está ocurriendo con su ser querido. Pues algunos, por ejemplo, los jóvenes van todavía al colegio, ¿no? Otros juegan fútbol, básquet, que le digas no vayas a jugar. Entonces, es un cambio total. Tienen que seguirlo y pues, cuando iniciamos el protocolo para el trasplante hay que prepararlo, mentalmente hay que prepararlos, porque una vez que se trasplante el riñón, si se desapega al tratamiento, ese riñón se pierde en menos de un año. Entonces, tienen que apegarse. Y pues recuerden también, crecemos, de niños a adultos, hay que prepararse también para eso. A veces todas las medicinas, hagamos lo que hagamos, progresan a una insuficiencia renal crónica terminal. Lastimosamente es así. Y cuando se indica, es cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 15 o 10, dependiendo de lo que se dé. En ese estadio, la diálisis, cualquier modalidad. No tiene sintomatologías, por ejemplo, de síntomas de uremia, como es la astenia, anorexia y pérdida de peso. Está enflaqueciendo mucho. Esos son síntomas de uremia. Hipertenso, esté sobrecargado, tenga problemas digestivos en glucosagia digestiva baja o alta, depende de la uremia. Mal control metabólico, hipercalemia, cirrosis, sobrecarga. En esos casos, si no ingresa, una hipercalemia lo va a matar. Y existen varias terapias de sustitución renal crónica. Tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. La que tenga uso. Si en el hospital tienen diálisis peritoneal, si tienen hemodiálisis, ¿ya? Pero hay unas pequeñas diferencias. ¿Ya? La hemodiálisis se requiere que un catéter, un acceso vascular. Puede ser el catéter o la fístula. ¿Ya? El catéter, ¿dónde va? Al corazón. Entonces, una simple infección se disemina en todo el cuerpo. La desventaja, tienes que ir, pasar un día a tu hemodiálisis, o sea, 3 a 4 veces por semana, sí o sí. Llueva, haya paro, bloqueo, tú tienes que ir, independientemente. 3 veces. ¿Cuántas horas? 3 a 4 horas. Sentado, amasado a una máquina. No puedes hacer nada. Estás amasado literalmente a la máquina. Y aparte de que estás amasado, con riesgo de que te compliques. Hipotensión, hipertensión, convulsiones, un paro cardíaco, calambres. Cada día pasa eso. ¿No? Eso es lo que ocurre. Y deteriora rápidamente la función del riñón. ¿Por qué? Porque en la hemodiálisis sacamos, se saca 3, 4, 5 litros. ¿No? Y esos 5 litros se sacan en 4 horas, lo que ganaste casi en 2 días. Los cambios que ocurren a nivel hemodinámico son muy serios. Y eso provoca que el daño de la se deteriore más rápido. Pero esa es la que tenemos acá, así que seguimos. Otro, la diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal se utiliza el peritoneo como un filtro. Acá está el catéter que entra a la cavidad peritoneal e infundimos líquido y sacamos líquido. Ventajas. Se hace diario, lunes a domingo. Y se hace en la noche. Si tienes la maquinita, haces tu vida cotidiana normal todos los días. En la noche llegas,
te conectas a la máquina y te duermes. Y la máquina hace todo el trabajo mientras tú descansas. Todos los días. Amanece, te desconectas y otra vez hacer tu vida. Mejor. Preserva mejor la función cerebral y mejora la calidad de vida. Con esto, con la diálisis peritoneal, generalmente no hay eventos de hipotensión, no hay calambre y esas cosas. Pero el riesgo de infectarse, pues sí está, ¿no? Porque es un acceso. Si lo manipulas inadecuadamente, no se va a infectar. Pero si sabes los cuidados, y la capacitación para esto, máximo es un mes para manejar eso. Los pacientes manejan eso. En un mes, listo, ya está. Pero el mejor de todos es el trasplante renal, pero no es riñones. Con el trasplante renal, todo el medio interno se equilibra, el corazón se recupera, los huesos también se recuperan y los individuos empiezan a crecer. Entonces la visión es esta. Pero lastimosamente todavía no tenemos la cultura de la donación. ¿Ya? Bueno, en toda Latinoamérica es eso. Conclusiones. Entonces, para la definición de la enfermedad renal crónica, tomamos dos parámetros, ¿no? Filtrado y tiempo. Tres cosas. Entonces, las dos cosas. Nuestra meta en el tratamiento es hacer que ese paciente llegue o no llegue a una insuficiencia renal crónica terminal. O sea, enlentecer ese proceso. Si va a llegar en 5 años, que llegue en 10 años o 20. La hipertensión y la proteinuria son los factores de riesgo más importantes que hemos visto y todas las enfermedades renales van con eso. Entonces, dar un tratamiento adecuado. El principal factor de anemia en enfermedad renal crónica es la deficiencia o ausencia de eritropoyetina. Entonces, veremos, ¿no? Si un paciente está en etapa de crecimiento, pues podemos ayudarle a que crezca un poco más, porque es muy frustrante que un niño de 18 años tenga esta etapa. Porque ese niño de 18 años va a ir a la luz. A los 18 años y un día ya va a estar con los adultos. Ese cambio es muy catastrófico. El manejo del hiperparatiroidismo secundario, pues, dar calcio, vitamina D. Y para el inicio, para el tratamiento sustitutivo de nada, tiene que empezar cuando ya el filtrado glomerular está menor. O sea, ya prepararlo psicológicamente, hablar desde las diferentes terapias y de las posibles complicaciones que puede llevar esto. Ya, eso es todo. ¿Preguntas o dudas? O paciente nanismo que tem paciente nanismo. No, talla baja sería, no sería nanismo, ¿no? Claro, porque mientras más temprano les dé la enfermedad renal crónica, menos van a crecer. Y también su desarrollo de sus caracteres sexuales también va a ser poco. Es igual de un adulto normal, ¿no? ¿Qué? Es igual a un adulto normal. No, no es. Bueno, vamos a preguntar a su jefa de enseñanza si el jueves hay la clase o ya no hay. Ahí le preguntan. Si dice que ya no, si dice que sí, seguimos.